Magna. Y justamente para hablar con algo que está vinculado a esta información, que tiene que ver con las consecuencias de esta elección, el avance de los sectores de ultraderecha, tomamos contacto a esta hora con Javier Zajuria, quien es profesor de Ciencia Política en la Queen Mary University of London. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes para usted allá en Londres y muchas gracias por este contacto con DNews a esta hora. Buenos días, Cristian. Un gusto poder conversar con ustedes. Sí, buenas gracias. Muchas gracias a usted y queríamos consultarle la primera noticia. ¿Es una sorpresa? ¿Se puede calificar como sorpresa los resultados de estas elecciones realizadas el domingo, donde el Partido Republicano, un partido republicano que es un partido relativamente, o no relativamente, es un partido muy joven, fundado recién el 2019, 4 años, y logra una mayoría aplastante? ¿Se podría considerar una sorpresa electoral? Bueno, yo creo que hay un elemento de sorpresa y es que, a ver, hay un elemento que es de sorpresa y otro que no es de sorpresa. Yo creo que no es sorpresa que la oposición al gobierno de Gabriel Boric haya ganado la mayoría de los escaños. Quizás una visión más optimista de parte del gobierno hubiera esperado que no llegaran a los 2/3 como llegaron ahora, pero sí hubiera esperado que la oposición ganara y tuviera mayoría, y la pregunta que había dando vueltas era si el oficialismo iba a lograr los 21 cupos que eran necesarios para generar algún tipo de veto a cualquier propuesta que venga de la mayoría del Consejo. Yo creo que la sorpresa está en lo mal que le fue a la derecha tradicional, en lo mal que le fue al Partido de la Gente, además que es parte de la oposición, y en lo bien que le fue al Partido Republicano. Y ahí yo creo que es interesante entender en qué conectó el Partido Republicano con los electores, particularmente en un contexto de voto obligatorio, donde había una parte importante de la ciudadanía que quizás no participa de forma tradicional en elecciones, y por lo tanto es interesante entender qué fue lo que conectó. En ese sentido, podríamos decir que, por ejemplo, temas como la delincuencia, como la migración, que marcaron, por ejemplo, la propaganda electoral previa y el discurso de los candidatos justamente de ese sector, de esta derecha populista, derecha radical, ultraderecha, se le ha dado muchos nombres, diferentes académicos lo han nombrado de diferentes maneras, los medios de comunicación también la tratan de cierta manera, pero es una derecha que tiene también un correlato en distintos países de Latinoamérica, por ejemplo, lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando un poco con Bukele en El Salvador, también en Europa, con Vox en España, que son similitudes respecto al desempeño justamente de estos movimientos políticos. ¿Cómo se terminan apropiando justamente de esos temas, de los temas, por ejemplo, de la migración, de la delincuencia, del combate al narcotráfico, que al parecer no son temas que están directamente relacionados con una constitución política, pero sí que marcaron la agenda en los días previos, las semanas previas a la elección? Bueno, yo creo que hay dos temas. El primero es que efectivamente el Partido Republicano pertenece a una familia de partidos políticos que se denominan de la ultraderecha, y dentro de la ultraderecha nosotros hablamos de derecha radical, que la diferencia es que la derecha radical está comprometida hasta cierto punto con el fortalecimiento, con la mantención del sistema democrático, mientras que lo que la literatura llama derecha extrema es la que está en contra de estas, son visiones totalitarias. Esto no es un partido de extrema derecha, es un partido de derecha radical, de ultraderecha, que es el nombre de la familia de partidos dentro de la ciencia política. Obviamente estas clasificaciones son creaciones para poder darles algún tipo de categoría. Y es un partido que tiene vínculos, como tú mencionabas, con Bolsonaro en su momento en Brasil, con Vox tienen un vínculo muy fuerte. Miembros del Partido Republicano han sostenido reuniones y trabajado con representantes, por ejemplo, del partido de Fidesz en Hungría, el partido de Víctor Orbán. Pertenecen a esa red internacional de partidos de derecha radical, algunos con tintes más autoritarios que otros, y que promueve una serie de valores ultraconservadores. Hay que recordar que José Antonio Kast es presidente de una red mundial que promueve valores ultraconservadores, y que por lo tanto ese es un poco el objetivo de este tipo de partidos. Respecto a los temas, efectivamente esta elección, a diferencia quizás de lo que fue la elección de convencionales cuando fue el primer proceso constituyente en Chile hace un par de años,
Esta elección se jugó en torno a dos temas donde la ultraderecha le va muy bien en el mundo, que tiene que ver con el control de la delincuencia y de la inmigración. Esto lo hemos visto en todas las situaciones, lo vimos en el Brexit, lo hemos visto con Estados Unidos, lo hemos visto en el caso chileno ahora. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque la elección no se jugó o no se trató los temas de la elección respecto a los desafíos constitucionales que tiene el país, sino que fue a estos desafíos de corto plazo o de problemas que son más contemporáneo, donde la Constitución no necesariamente tiene mucho que decir. El punto es que cuando las elecciones se juegan en esa cancha, en la cancha donde la ultraderecha le va bien, obviamente eso significa que la ultraderecha obtiene buenos votos. ¿Y cómo se combate desde el punto de vista político o cómo se le pelea a estos temas? Porque es un tema complejo. Usted ya lo decía, hay una parte de esta derecha, a lo mejor no precisamente el Partido Republicano, pero otras derechas extremas, por ejemplo en el caso de Bolsonaro, que han puesto en peligro la democracia, como lo que ocurrió en Brasil con el asalto, por ejemplo, a los poderes, ¿no es cierto?, antes de que asumiera el presidente Lula da Silva. Entonces, ahí el límite del riesgo de lo que puedan significar para las democracias, para las libertades. ¿Dónde se pone el énfasis para evitar justamente de traspasar esa línea? Bueno, es una pregunta interesante y la verdad es que no hay tantas respuestas claras sobre cómo tratar estos temas. Lo que sí sabemos es que otra familia de partidos políticos son los partidos populistas. En el caso del Partido Republicano pertenece a ambas familias, a la ultraderecha populista o a la derecha populista radical. En el caso de los populismos, y esto de izquierda o derecha, nosotros sabemos que se comportan de forma muy distinta cuando están en oposición a cuando están en gobierno. Cuando están en oposición lo que hacen es influir en el debate público al punto de muchas veces tener al sistema político conversando de estos temas. Yo creo que en eso fueron muy efectivos en el caso del Partido Republicano. Cuando nosotros revisamos el discurso que ha tenido el gobierno de Chile con respecto a temas como la inmigración o la seguridad, básicamente están hablándole al mismo público que le habla al Partido Republicano, hablando de mano dura, de control de las fronteras, de expulsión de inmigrantes indocumentados, en fin. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos visto es que el discurso está dominado por el discurso más de ultraderecha de estos partidos populistas. El problema entra cuando los populismos entran al gobierno y hasta el momento la evidencia nos ha mostrado que, de nuevo, tanto de izquierda como de derecha, los populismos tienden a derivar en autoritarismo, sobre todo en espacios de democracia liberal como el chileno. Rápidamente empiezan a cuestionar las instituciones electorales, lo vimos con Trump y lo vimos con Bolsonaro, por ejemplo. Rápidamente empiezan a cuestionar las instituciones judiciales porque les ponen límites a su trabajo. Lo vimos en el caso de nuevo de Trump con la Corte Suprema norteamericana, lo hemos visto en el caso de Hungría con respecto a la intervención del Poder Judicial, lo hemos visto en el caso de México, que es de izquierda, un populismo de izquierda en el que se ha intervenido el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en el fondo, el gran riesgo que nosotros tenemos es que una vez, si es que las fuerzas como el Partido Republicano o otros partidos populistas entran al poder, eventualmente eso puede significar que empiecen a corromper ciertas instituciones políticas, a erosionarlas. Nunca ocurre de manera tan rápida, ocurre de manera lenta, pero tiene efectos de largo plazo. ¿Cómo combatirlo? Yo creo que es importante que aquellos actores políticos que se consideran parte del sistema democrático y de esta democracia liberal en la que vivimos, protejan esos espacios, y eso implica también hacerse cargo de los temas donde la extrema derecha, donde la ultraderecha es más fuerte, pero también proponer y hacer propuestas de política pública que no sean simplemente repetir las propuestas que hace la ultraderecha, sino que también buscar otro tipo de soluciones. El problema es que mientras eso no ocurra, y mientras, por ejemplo, tengamos a la derecha tradicional, que yo creo que es la gran llamada a parar este fenómeno hoy día, un poco tratando de unir fuerzas con la ultraderecha en el proceso constituyente, lo que puede ocurrir, que es lo que ha ocurrido en Europa al menos, es que los partidos de derecha tradicional terminan perdiendo apoyo y como ocurrió en este caso en Estados Unidos, incluso pueden llegar a desaparecer, un poco absorbidos por la derecha, por la ultraderecha. Entonces, es un desafío complejo. Los primeros llamados a resolver este dilema son los representantes de la derecha tradicional, porque a ellos son a quienes los amenaza en términos de vida electoral, pero también es una responsabilidad de otros actores del sistema político de no simplemente ningunear, ni mirar en menos, ni mucho menos faltar el respeto a quienes votan por estas opciones, sino que escuchar cuáles son las inquietudes y un poco revisar que dentro de estos fenómenos siempre hay una brecha entre lo que la gente percibe y siente y experimenta del sistema democrático y lo que el sistema democrático les promete. En la medida en que esa brecha aumenta, el espacio para estos partidos también crece.
Claro, y ahí también entra la responsabilidad siempre de la clase política también de fortalecer las instituciones y fortalecer la democracia, porque a veces son los mismos partidos políticos los que critican el sistema de partidos, la gestión de los partidos políticos y terminan al final perjudicando sus propios intereses. Sí, para hablar de los votantes, hay un sector político que tiende a ningunear al votante de estos grupos de ultraderecha. Se habla mucho de la ignorancia, de algunas clases sociales bajas con escaso nivel educacional y se termina estigmatizando de alguna manera al votante de estos sectores. ¿Cómo lo analiza usted desde esa perspectiva del votante? ¿Quién es la persona? Porque acá en Chile, del fin de semana, hubo más de 3 millones de personas que votaron por el Partido Republicano, una amplia mayoría. Y ningunear a un sector tan importante de la sociedad es complejo. Mira, yo creo que siempre es complejo cuando los análisis de los resultados electorales se hacen de manera gruesa, sin preocuparse un poco de entender las motivaciones individuales. Se hizo con el plebiscito de entrada, donde muchos vieron en el triunfo de la prueba una especie de un triunfo de la izquierda, como que el país se había convertido de un momento a otro en un país de extrema izquierda. Después, cuando vino el plebiscito de salida, también yo creo que mucha gente de algún momento se consideró que el país había volcado completamente hacia la derecha. Y yo creo que también hay gente que está haciendo el mismo análisis ahora, que está diciendo aquí esto es un volcamiento hacia la extrema derecha. Yo tengo mis dudas porque basado no solo en la evidencia, sino también en lo que hemos visto en otros países. Principalmente porque cuando nosotros vemos que personas votan por alternativas populistas, no lo hacen ni porque sean más ignorantes que el promedio de los que votan por partidos no populistas, ni porque tengan menos interés en la política, ni porque tengan menos interés por la democracia. En general, son personas que son igualmente informadas o mal informadas que aquellas que votan por opciones no populistas, tienden a tener los mismos niveles de interés en la política y tienden también a tener una apreciación alta por la democracia, o sea, creen en la democracia como un mecanismo de gobierno. El problema está cuando el sistema democrático, cuando las formas de gobernanza, cuando la experiencia democrática es muy distinta a la expectativa que ellos tienen de la democracia. Y ahí uno tiene que analizar bien dónde están los temas clave en los cuales esa expectativa y esa percepción están completamente desalineadas. Cuando eso ocurre, por ejemplo, con respecto a temas como la delincuencia y la inmigración, por cierto, eso ayuda al caso de la ultraderecha. Lo que pasa en Chile, creo yo, es que hay un miedo creciente a la delincuencia, a la seguridad, un miedo que claramente afecta de mayor manera a ciertos sectores de la población, particularmente los que viven más de cerca este fenómeno, personas que viven en espacios de las ciudades que son más peligrosos y que se sienten menos seguras, y por lo tanto esas personas van a tener un incentivo para votar por alternativas que le ofrecen y que tienen cierta credibilidad en ofrecer soluciones al problema de seguridad. Lo mismo con la inmigración. La inmigración, nosotros podemos hablar mucho sobre los beneficios de la inmigración a nivel promedio, y efectivamente cuando uno revisa las cifras macroeconómicas, la inmigración pareciera ser que tiene un efecto positivo en el país, donde los migrantes tienden a aportar más de lo que gastan, donde los migrantes tienden a ser más educados y tienden a participar menos en los crímenes que la población. Pero también es cierto que en la ola migratoria, que ha sido extremadamente dura en el caso chileno, hay dos fenómenos que no hay que mirar en menos. El primero es que los migrantes nunca se distribuyen de forma aleatoria dentro del territorio. Tienden a vivir en espacios más o menos concentrados donde ya hay otras comunidades de migrantes, y lo hemos visto en Santiago, donde hay comunas que los servicios públicos están abiertamente saturados porque si los migrantes se distribuyeran a través de todo el territorio, quizás eso no pasaría, pero como se concentran en ciertas comunas, esas comunas sufren. Y además también en la última ola de migrantes yo creo que hemos visto un aumento de personas que están vinculadas al crimen organizado de formas en las que no estábamos acostumbrados, y eso también genera un sentimiento de inseguridad más alto. Las cifras muestran que el crecimiento de los crímenes violentos en Chile ha sido explosivo en términos relativos. O sea, no estamos cerca de niveles de otros países, pero ha sido muy rápido en muy poco tiempo, y eso obviamente aumenta la percepción de inseguridad y la percepción de miedo. Entonces yo creo que hay que atender si las personas no votan por caprichos por un partido populista, sino que lo hacen porque sienten que las alternativas tradicionales no están siendo capaces de cumplir con su expectativa y no están siendo capaces de entregarles lo que ellos requieren del sistema democrático.
Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política en la Queen Mary University of London, le agradecemos este diálogo para aclarar un poco lo que está pasando con estos fenómenos políticos que no son tan nuevos, pero por lo menos están creciendo rápidamente en diferentes países de Latinoamérica y también, como lo estábamos conversando, de Europa. Así que, Javier, le agradecemos este diálogo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén bien. Que esté muy bien.